Hay lugares en el mundo que parecen tranquilos, pueblos apacibles donde nunca pasa nada. Plainfield, en Wisconsin, era uno de esos lugares. Pero bajo esa calma, en el corazón de Estados Unidos, se escondía una oscuridad que nadie podía siquiera imaginar. Detrás de la cara de un hombre solitario e incluso servicial vivía un monstruo cuya historia iba a redefinir la palabra horror para siempre. Y es que, para entender de dónde vienen algunos de los villanos más icónicos del cine de terror, primero hay que conocer al hombre real. Un hombre cuya mente rota, fragmentada, se convirtió, sin quererlo, en el molde perfecto para nuestras peores pesadillas. Todo esto empieza, como muchas veces sucede en estas historias, con una desaparición. Y para llegar a entender al hombre, primero tenemos que entrar en su mundo. Tenemos que ser testigos del horror absoluto que la policía descubrió en su granja, una granja aislada del resto del mundo. La fecha es clave, hay que recordarla. 16 de noviembre de 1957. En este pueblo, donde, como decíamos, nunca pasaba nada, la dueña de la ferretería, una mujer llamada Bernice Warden, de repente se había esfumado. La tienda estaba vacía, silenciosa, y en el suelo, un rastro de sangre. El hijo de Bernice, que además era ayudante del sheriff, no tardó en encontrar la primera y, de hecho, la única pista. En el libro de contabilidad de la tienda, la última venta que se había registrado antes de que su madre desapareciera era para un tal Ed Gein. La investigación, naturalmente, los llevó directo a su puerta. Y bueno, lo que encontraron en esa granja desafiaba toda lógica, toda razón. No era simplemente la escena de un crimen, era un auténtico museo de lo macabro. El cuerpo de Bernice Warden estaba ahí, sí, colgando decapitado. Pero eso, increíblemente, era solo el principio. La casa estaba decorada con restos humanos. Máscaras hechas con rostros, cráneos usados como cuencos para sopa. Había hasta un cinturón hecho de pezones. La realidad en ese momento superó cualquier cosa que la ficción pudiera inventar. Y lo más increíble es que todo esto pasó en un solo día. Piénsenlo, lo que empezó como un simple caso de persona desaparecida por la mañana, para la noche ya se había convertido en una de las escenas del crimen más perturbadoras de la historia de Estados Unidos. Plainfield, ese pequeño pueblo, nunca volvería a ser el mismo. La pregunta, claro, era inevitable. ¿Cómo un ser humano podía ser capaz de algo así? De tal depravación. ¿Quién era en realidad Edward Gein? Para encontrar las respuestas, hay que viajar al pasado. Hay que retroceder a una infancia marcada por el aislamiento y sobre todo por el fanatismo, porque la clave para entender la mente de Ed Gein estaba en una sola persona, su madre, Augusta. Augusta Gein era una mujer increíblemente dominante, ferviente religiosa que veía el mundo como un lugar inmundo, lleno de pecado. Crió a sus hijos en esa granja aislada, lejos de todo y de todos, enseñándoles que todas las mujeres, excepto ella, por supuesto, eran impuras, que el mundo exterior era pura maldad. Y aquí es donde vemos un contraste que es impactante. Para sus vecinos, Ed era el tipo raro del pueblo. Sí, pero inofensivo. El que hacía trabajos ocasionales. Un hombre tranquilo, muy solitario. Pero dentro de la granja, en casa, la realidad era otra. Era una vida de represión absoluta, dominada por completo por esa figura materna que, básicamente, había colonizado su mente. Entonces, llegó el momento clave, el punto de quiebre. Cuando Augusta murió, Ed perdió su única ancla, su único contacto con la realidad por torcido que fuera. Con 39 años, se quedó completamente solo en esa granja. Selló las habitaciones de su madre como si fueran un santuario. Y fue en esa soledad, en ese silencio, que todas las fantasías que había reprimido por décadas empezaron a salir. Ese dolor y ese aislamiento se retorcieron hasta convertirse en algo mucho, mucho más oscuro. Los psiquiatras que lo examinaron después trataron de desentrañar una mente que ya había cruzado todos los límites de la cordura humana. El diagnóstico oficial fue esquizofrenia. Y es importante entender esto, no es un trastorno de personalidad como la psicopatía. Es una ruptura total con la realidad. Una persona en estado psicótico vive en un mundo propio, un mundo de delirios, de alucinaciones. Es incapaz de diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Su soledad lo llevó a los cementerios. Empezó a exhumar cadáveres. Buscaba mujeres de mediana edad, mujeres que le recordaran a su madre. Y su objetivo era grotesco. Quería resucitarla, literalmente. Se vestía con sus pieles, intentando convertirse en ella, una fusión macabra de identidades. Por su estado mental, Gein fue declarado no apto para ser juzgado.
No se le veía como un criminal que entendía lo que hacía, sino como un hombre gravemente enfermo. Por eso, pasó el resto de sus días confinado en hospitales psiquiátricos. Pero la historia de Ed Gein no terminó con su encierro. Al contrario, sus crímenes, que nacieron de una mente completamente rota, se convirtieron en la semilla de un nuevo tipo de horror en la cultura popular. Y eso es algo que llama mucho la atención. A pesar de la montaña de horrores que encontraron en su granja, a Gein solo se le pudieron confirmar 2 asesinatos. No era un asesino en serie, al menos no en el sentido tradicional. Sin embargo, el impacto de sus actos fue gigantesco, desproporcionado. Es el ejemplo perfecto de cómo a veces la realidad es mucho más extraña y aterradora que la ficción. De hecho, los detalles de su caso fueron como un catálogo del que se sirvieron para crear a 3 de los monstruos más grandes del cine. Norman Bates, en Psicosis, heredó esa devoción enfermiza por la madre. Leatherface, de la masacre de Texas, tomó la máscara de piel humana y ese aislamiento rural. Y Buffalo Bill, de El silencio de los inocentes, su deseo de transformarse en mujer creando un traje con la piel de sus víctimas. Ed Gein murió de cáncer en el año 1984, muy lejos de aquella granja que se había convertido en su infierno personal. Su vida terminó en silencio, pero su legado de horror apenas estaba comenzando. Fíjense, incluso después de su muerte, la fascinación y el odio siguieron. Su tumba se convirtió en un punto de peregrinación oscuro, vandalizada una y otra vez por buscadores de recuerdos macabros, hasta que un día, finalmente, fue robada. Y todo esto nos deja con una última pregunta. La historia de Ed Gein nos demuestra que los monstruos más aterradores no siempre vienen de la fantasía. A veces se esconden a plena vista, en el silencio de un pequeño pueblo. Y quizá por eso su historia perdura, porque nos recuerda lo frágil que es la línea que separa lo que llamamos normalidad de la locura. Recuerda suscribirte y darle al like para subir más historias como esta. Muchas gracias por escuchar y ver el vídeo.